Nunca imaginé que el dinero cambiaría nuestra relación, pero su gravedad me dejó sin palabras. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba claro que no estábamos preparados para lo que vino. La sala, llena de risas y promesas, de repente se volvió un mar de murmullos y miradas penetrantes. Las carcajadas se transformaron en ecos tensos. La carta sobre la mesa brillaba de forma ominosa. La luz del sol la iluminaba, haciendo que cada palabra se incendiara como un fuego en mi pecho. Antes éramos felices. Todo parecía perfecto. Compartíamos secretos, sueños y el futuro. Mi hermano Lucas y yo éramos un equipo. Hasta el día que llegó la herencia. Solo un pedazo de papel y de repente el amor se desplazó. El dinero, un monstruo, comenzó a devorar lo que habíamos construido. El olor a café frío se convirtió en el aroma del peligro. Las risas ahora eran ecos lejanos, aplastadas por la realidad de la avaricia. ¿Por qué no me dijiste?, me gritó Lucas, su voz temblorosa, llena de ira. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora ardían de traición. Me sequé las lágrimas con la manga de mi camisa, sintiendo la tensión en el aire, crispada y densa. Un abrazo entre hermanos se sintió más delicado que un cristal, a punto de romperse. El cariño, que parecía eterno, se desmoronaba, las paredes comenzaron a girar, y mis manos temblaban. ¿Vale realmente la pena todo eso? Las preguntas desgarraban mi mente como garras afiladas. Miré la carta una vez más, como si tuviera respuestas ocultas. ¿Por qué de repente el dinero se convirtió en el monstruo que devoró nuestra casa? En medio del caos, escuché un susurro. Todo se puede arreglar, dijo una voz cercana. Era Ana, mi mejor amiga. Su mirada era esperanza, pero el silencio que siguió era un grito. Y ahí, entre la confusión y el dolor, comprendí que hubieran dado la vuelta y tomar el dinero, o tomar el amor. Pero la decisión no era solo mía. Algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cuánto costaría realmente mantener nuestra relación? Justo cuando la urgencia me invadía, un golpe en la puerta resonó. Todos se quedaron en silencio. Miré a Lucas y vi en su rostro un destello de miedo. Entonces, un pequeño fragmento de papel cayó de la carta, y me di cuenta de que había algo más, algo oculto. Con mi corazón latiendo como un tambor, me acerqué para recogerlo. Era un nombre, una fecha, y una advertencia que cambiaría todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El fragmento de papel temblaba entre mis dedos, como si también él sintiera el peso de la revelación. Isabel Cruz, 15 de marzo de 1995, última voluntad, leía en voz baja. El nombre era familiar, me sonaba de una historia antigua que nos había contado nuestra madre, sobre una amiga de la familia que había tenido un final trágico debido a un desacuerdo con su familia por dinero. Me pregunté en silencio si, en un giro cruel del destino, ese mismo camino nos estaba esperando. Lucas se acercó un poco más, observando el papel con desconfianza. ¿Qué es eso? Su tono era una mezcla de curiosidad y miedo. Sentí que la carga sobre mis hombros se hacía cada vez más pesada. Debía contárselo. En ese instante me di cuenta de que la información podría causar aún más destrucción, pero el silencio también tenía su precio. Mientras buscaba cómo explicarlo, el aire se tornó pesado. Ana dio un paso adelante, su corazón sincero brillando en su voz. Quizás esto es una señal. Debemos hacer frente a lo que sea que esto signifique juntos. Su mirada se posó en mí. Era el mismo brillo que había visto tantas veces antes, un recordatorio de que no estaba sola. Pero el camino hacia la verdad nunca había sido fácil. La atmósfera en la habitación se hizo más intensa cuando las palabras que no sabía si debía pronunciar comenzaron a fluir. Lucas, creo que me detuve sintiendo la presión de su mirada. Creo que podría haber algo más que deberíamos saber sobre la herencia.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un globo que temía estallar. Lucas frunció el ceño, la rabia evolucionando a confusión. ¿Qué más hay? ¿Qué más podría haber? Me sentía como si estuviera cortando un hilo casi invisible que mantenía unido ese frágil amor fraternal. No sabía si debía cortar o dejar estar, pero algo en mi interior gritaba que tenía que ser honesta. De acuerdo, parece que la herencia podría implicar más que solo dinero. Si esta mujer tenía una última voluntad, tal vez existen términos o condiciones que aún no sabemos. Quizás haya algo relacionado con la familia que nunca se resolvió y que ahora nos cae en la cabeza. La revelación se sentía estúpida, pero en mi corazón resonaba con un sentido de verdad. Lucas absorbió mis palabras, en su rostro luchaban la incredulidad y la aceptación. ¿Implicaciones? ¿Qué quieres decir? ¿Que podríamos perder más? ¿Que podría haber más documentación? Mientras él hacía preguntas, la sala se volvió un espacio de batalla entre mis pensamientos y su fuego. El amor que antes nos unía se desgastaba como un hilo frágil, y esa herencia se convertía en la espada que amenazaba con cortarlo de una vez y para siempre. De pronto, el estruendo de un golpe resonó de nuevo en la puerta. Esta vez más insistente. Una voz profunda se oyó al otro lado, era la voz autoritaria de un abogado. Soy Richard Sosa, representante del testamento de Isabel Cruz. Necesitamos hablar. El miedo caló en mi piel mientras el mundo a nuestro alrededor se hacía borroso. Lucas se quedó en silencio, parece que la revelación de ahora le había robado el aliento. Con cada latido, su mirada delataba la pregunta final, que se avecinaba. Mi corazón se aceleró ante la inminencia de lo que estaba por suceder. El futuro se presentaba lleno de sombras, con promesas de caos, y la verdad me aterraba más que el dinero. Lucas y yo debíamos enfrentar lo inevitable. La puerta se abriría y la realidad sería al fin desvelada. ¿Podríamos seguir siendo hermanos después de esto? ¿Podría el amor sobrevivir en medio de la tormenta? Mientras la puerta se abría, un aire frío entró, y el mundo que conocíamos comenzó a desvanecerse. Una nueva batalla estaba a punto de comenzar, y no sabíamos si sobreviviríamos a ella. La puerta se abrió lentamente, revelando al abogado que se plantó en el umbral como un juez de un tribunal invisible. Aun con su traje oscuro y su actitud seria, había algo inquietantemente humano en su conexión con nosotros. Su mirada, que buscaba atender el drama sin contar con un guión preciso, nos escudriñó antes de hablar. Lo siento por esta interrupción, pero es imperativo que discuta el testamento de Isabel con ustedes, y no tengo tiempo que perder, dijo, su voz resonando en la habitación silenciosa. Su presencia se sintió como un peso extra en el aire, como un eco de secretos aún no revelados. Lucas, aún aturdido, parpadeó antes de encontrar su voz, mezclando preocupación y desafío. ¿Qué hay de la herencia? ¿Qué significa esto para nosotros? Su pregunta era directa, revelando tanto su ansiedad como su deseo de no permitir que este nuevo desafío nos separara. Richard miró a ambos con una intensidad que casi hacía temblar la frágil confianza que habíamos estado sosteniendo. La última voluntad de Isabel es compleja y existen instrucciones que deben ser seguidas estrictamente. Podría haber condiciones que le sorprendan. La tensión en la habitación se volvió casi palpable, el aire ardía con lo indecible. ¿Qué condiciones?, pregunté intentando luchar para mantener el control de una conversación que se sentía cada vez más ajena. Entre otras cosas, Isabel especificó que la herencia no se dividiría de manera convencional. Había cosas que era necesario resolver antes de que ustedes pudieran acceder a cualquier riqueza que ella hubiera dejado. Las intenciones de Isabel eran claras. La familia y la lealtad son principios inquebrantables, explicó Richard, su tono gravoso. Ana, que había permanecido en silencio, miraba con incredulidad. ¿Una prueba de lealtad? ¿Qué significa eso? No se trata solo de dinero, se trata de la familia. Sus palabras parecían un grito, un anhelo de que esta situación no nos separara. Cada uno de ustedes debe enfrentar sus propios demonios personales antes de tener acceso a cualquier bien material. Serán evaluados en función de cómo han manejado su relación y la verdad sobre su pasado. Cualquier rencor o resentimiento tendrá consecuencias. Richard sentenció clarificando que se trataba de un juego del que quizás no saldríamos ilesos. La revelación dejó una brecha entre Lucas y yo. La idea de tener que exponer nuestra historia, nuestra lucha como hermanos, sentí como una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo. Las risas compartidas, las lágrimas consoladoras, los secretos perdidos, todo sería sopesado y medido.
Esto es un ataque a lo que somos, murmuré, dándole voz a mi temor más profundo. Lucas se tensó. ¿Y si no nos entendemos? ¿Si todas esas cosas que guardamos se convierten en un hacha sobre nuestras cabezas? La vulnerabilidad se asomaba en su voz, y su confusión se reflejaba en mis propios pensamientos. Entonces, un silencio incómodo se instaló mientras digeríamos la enormidad de la situación. Me di cuenta de que la promesa de una vida en armonía se había transformado en una carga que casi no podíamos soportar. Debemos arreglar esto, dijo Ana, rompiendo el mutismo. Su voz contenía esperanza y determinación. Antes de que una resolución nos aleje, podemos hacerlo. Será nuestra lucha, pero lo enfrentaremos juntos. Su valor era un faro en medio de la tormenta. Pero incluso mientras hablaba, el miedo al dolor que podríamos causarnos mutuamente seguía presente. Me aferré a esa chispa de esperanza mientras las referencias de nuestro pasado emergían en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Pero, ¿y si hay cosas que no quieren que salgan a la luz?, pregunté en voz baja, mi corazón acelerándose nuevamente ante el pensamiento. La última voluntad de Isabel sería un espejo, reflejando no solo nuestros deseos de unión, sino también nuestros fracasos. La mirada de Richard se endureció. Independientemente de lo que crean, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Es solo una cuestión de tiempo. Era un aviso aterrador y no podía evitar pensar en lo que sucedería si nuestra familia, que alguna vez había sido un refugio de amor, se convirtiera en el campo de batalla de nuestro pasado no resuelto. La incertidumbre caló aún más hondo, y en ese instante supe que nuestras vidas estaban a punto de cambiar, de maneras que ni siquiera podíamos imaginar. Todo lo que había creído sobre la familia, la lealtad y el amor se volcaba sobre sí mismo. Y lo peor de todo, sentí que esa batalla no había hecho más que comenzar. La habitación quedó sumida en un silencio inquietante, mientras cada uno de nosotros procesaba la magnitud de lo que se avecinaba. El peso de las palabras de Richard se cernía sobre nosotros, un recordatorio ineludible de que todo lo que habíamos considerado seguro y conocido ahora estaba en la cuerda floja. Ana se acercó lentamente a Lucas y a mí, como si su mera presencia pudiera unir los fragmentos rotos de lo que éramos. Lo que está sucediendo no puede definirnos, dijo con firmeza. Su tono poseía una temprana sabiduría que era a la vez reconfortante y alarmante. Isabel nos dejó esto por una razón. Quizás al final de este proceso descubramos algo más valioso que cualquier herencia material, pero ¿a qué costo?, interrumpí, sentando la fragorosa realidad a la vista. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo para abrir viejas heridas? La idea de revivir rencores y secretos enterrados me revolvía el estómago. Los tres habíamos lidiado con demonios que ya parecían, en su momento, haber encontrado una forma de coexistir en silencio. Sin embargo, si ocultamos la verdad, tal vez nunca lleguemos a entender lo que realmente queríamos, lo que hemos perdido en el camino, respondió Ana, sus ojos fijos en los míos, sosteniéndome con una fuerza que apenas comprendía. Dediquémonos a enfrentar esto juntos. Tal vez así encontremos una manera de honrar a Isabel correctamente. Lucas, en un rincón, rascándose la muñeca nerviosamente, rodó los ojos. ¿Y cómo se supone que haremos eso? Nos hemos hecho daño, y ahora, cada uno tiene que desnudarse emocionalmente ante los demás. Su voz tembló al pronunciar estas palabras. Era incapaz de despojarse de la imagen de su propio pasado, donde había fracasado como el hermano mayor, un rol que parecía una carga inmensa. Richard, que había permanecido en la penumbra, se aclaró la garganta. No hay un camino fácil. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de enfrentarse al otro, ya sea con palabra o acción. Las decisiones que tomen influirán en su relación, no solo al enfrentar los recuerdos amargos y dolorosos, sino también la posibilidad de sanarlos. Mi mente se llenó rápidamente de imágenes de nuestra infancia, los días en que pasábamos juntos, los secretos que compartimos bajo la luz de la luna, antes de que la vida nos empujara a la distancia. El efecto de esa nostalgia, del deseo de recuperar lo que habíamos perdido, casi me hizo desviar el rumbo. Quizás la única forma de proceder es respondiéndole a Isabel, murmuré, cada palabra reconocía mi temor a la verdad, pero también una chispa de esperanza. Ana asintió. Estaba en lo cierto. Solo si somos sinceros entre nosotros seremos capaces de enfrentar lo que realmente somos. Y si queremos obtener lo que dejó, debemos hacerlo desde un lugar de comprensión, no de resentimiento. Así que, ¿qué? Simplemente nos sentamos aquí y compartimos todos nuestros secretos más oscuros, replicó Lucas,
con una risa amarga que apenas camuflaba el terror que sentía. No sé si estoy listo para eso. ¿Cuántas heridas más debemos abrir antes de que nos separemos para siempre? La percepción de que todo lo que habíamos construido podía caer en pedazos me atravesó como un rayo. No estoy diciendo que sea fácil. Pero a veces lo que tememos buscar es exactamente lo que debemos encontrar. Podría ser el camino hacia la redención, respondí deseando que en mi voz hubiera más seguridad. Fue en ese momento que Richard interrumpió, su seriedad resonando en nuestros corazones. Si deciden hacerlo, definiré una serie de encuentros. Serán encuentros que examinarán su historia. Hablarán de los momentos que más los hirieron. Si la distancia se siente insuperable, podrían ser evaluados de manera diferente. La idea de que nuestra historia fuera algo para ser medido me hizo sentir un escalofrío. Esto suena más a un juicio que a una oportunidad, se quejó Lucas, su voz quebrándose por la frustración. Ana, siempre fiel a la unidad, tomó nuevamente la palabra. Es necesario. Quizás sea el único camino hacia la curación y el entendimiento. Pero su voz tambaleaba, como si ella misma dudara del poder de sus palabras. Richard se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos fijos en nosotros. Este es el momento de decidir. Si están dispuestos a aceptar el reto, es posible que encuentren dentro de ustedes lo que realmente desean ser como familia. El ambiente se tornó agrio con el peso de la decisión inminente. A medida que miraba a mis hermanos, la distancia emocional y las viejas heridas se erguían como muros invisibles. Había una conexión profunda y perteneciente a nuestro pasado, pero también un presentimiento de que los secretos podrían dar el golpe más duro. Ana respiró profundo, como si su valentía estuviera al borde de quebrarse. Solo hay una forma de saberlo. Debemos dar un paso hacia adelante. No tenemos otra opción. Justo cuando estaba a punto de responder, un sonido agudo interrumpió la atmósfera. El timbre del teléfono resonó en la habitación, y mirando a Lucas y Ana, sentí que los corazones de todos latían en sintonía, desbordándose de un temor a lo desconocido. Richard, sorprendido, tomó el teléfono de su maletín y lo miró fijamente. Este no era el partido que esperaba, murmuró. Sus ojos se ensombrecieron, y por un momento el misterio pareció volverse aún más intrincado. Un instante después su rostro se tornó serio, y enrojecido por lo que escucho al otro lado, susurra algo que apenas se entendía. No, eso no puede ser. No ahora. La incertidumbre se cernió sobre nosotros. ¿Qué noticia había recibido? Podría cambiar todo lo que acabábamos de decidir. Mientras una sombra de inquietud nos recorría nuevamente, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en la habitación creció palpable. Era como si el aire se volviera más denso, y cada uno de nosotros podía sentirlo. Richard, con el teléfono todavía en la mano, mantenía una mueca que reflejaba una mezcla de preocupación y desasosiego. Sus ojos vagaron por nosotros como si sus pensamientos estuvieran atrapados entre lo que había escuchado y lo que debía comunicar. ¿Qué está pasando, Richard?, preguntó Ana con cautela, su voz temblando por el temor de lo que podría escuchar. Lucas, por su parte, se mantuvo en silencio, sus manos apretadas en puños a su lado, reprimidas por un nerviosismo palpable. Ha sido una llamada inesperada, dijo al fin Richard, su tono grave como el eco de un trueno lejano. Necesito que escuchen bien esto. Acabo de recibir noticias sobre un cambio en el testamento de Isabel. Parece que hay una revisión en los términos que solo se aplican si un acontecimiento específico ocurre. Las miradas se cruzaron, y en ese momento, una oleada de ansiedad nos envolvió. ¿Qué cambio?, inquirí con firmes dientes apretados, un murmullo descontrolado comenzando a aflorar en mi pecho. Al parecer, si no pueden demostrar que han resuelto sus diferencias y están realmente unidos como familia, los activos materiales que están en juego pueden ser congelados. No habrá herencia, explicó Richard, cada palabra recayendo en nosotros como una losa pesada. Que estalló Lucas, su voz aguda llenando la habitación. Entonces esto no se trata solo de enfrentar nuestros demonios, sino que además nos dejan sin nada. Es ridículo. Ana se llevó la mano a la frente, su rostro pálido en contraste con la ira de Lucas. Espera. Entonces, ¿acaso Isabel nos dejó esto como un último intento de unirnos? ¿Es realmente esto un juego? Richard asintió con la cabeza. Es exactamente lo que parece. Una prueba de la que no podemos escapar. Y si no se superan estas diferencias, perderán todo lo que ella dejó. El escándalo dio un giro violento a nuestra conversación,
y la desesperación se hizo eco entre nosotros. Cada uno buscaría salvaguardar lo que quedaba de la conexión que alguna vez tuvimos, pero ahora la desconfianza nadaba a su alrededor. Entonces, ¿estamos hablando de una presión económica?, inquirí, sintiendo que la risa amarga de Lucas resonaba en mi mente. El dilema se estaba volviendo tangible, un veneno en las venas que amenazaba con consumirnos por completo. Es más que eso, dijo Richard con voz baja. Lo que han construido como familia está también en la balanza. Están siendo llevados al límite y es ahí donde deberán decidir desnudar no solo sus secretos, sino también sus corazones. Solo entonces se podrá demostrar que el lazo que tienen es más fuerte que cualquier obstáculo económico. Ana, tomando aire, miró a su hermano. El miedo no es una opción. Si esto es lo que debemos hacer, debemos enfrentarlo desde un lugar de amor. Lo que perdemos ahora puede ser solo un reflejo de lo que nos queda por descubrir. Viendo a mi hermana, la idea de la pérdida comenzó a trastocar mi propia visión. Había algo más que este enredo significativo en juego, una oportunidad de perdón, una posibilidad de reescribir lo que alguna vez fue. ¿Y si lo tomamos para redefinirlo? Si estamos aquí significa que tenemos algo que realmente vale la pena luchar, dije, sintiendo que la esperanza trataba de florecer a pesar de la tormenta que se avecinaba. La conversación se intensificó, cada uno planteando sus temores y dudas. Podía ver la lucha interna de Lucas, y era evidente que su papel de hermano mayor lo había dejado marcado. Desearía haber estado allí para protegerlos en el momento clave, en vez de estar perdido en mis propios problemas, se lamentaba, su voz batiendo entre el arrepentimiento y la vergüenza. Ana se acercó y colocó una mano sobre su brazo. No somos perfectos, pero estamos aquí juntos. La fortaleza no solo está en la unión, sino en confrontar lo que nos duele. Si Isabel pensó esto para nosotros, quizás deberíamos comenzar con un entendimiento. En ese momento sentí que la atmósfera había cambiado. La lucha por mantener la fachada en pie comenzaba a flaquear en la frente de cada uno. Sin embargo, la incertidumbre no se había ido. Si bien estábamos dispuestos a enfrentar lo que Isabel había dejado, el miedo a perder no solo la herencia, sino también la conexión que quedaba estaba presente. Richard, abrumado por la vorágine de emociones, intentó retomar el control. El futuro depende de lo que decidan hacer ahora. Deben definir su relación o arriesgarse a perderlo todo. Escuchen, esta es nuestra historia. ¿Qué tipo de capítulo queremos abrir a continuación?, pregunté, albergando en mi pecho tanto temor como esperanza. Ninguno de nosotros pudo responderlo de inmediato. Así fue como el eco de nuestras decisiones comenzó a llenar la habitación nuevamente, y la próxima revelación no tardó en presentarse ante nosotros, como un fantasma recién surgido de las sombras. El teléfono sonó otra vez. Esta vez, Richard palideció al ver quién era el que llamaba. Es la abogada de Isabel, murmuró. Quieren hacer una reunión urgente. Parece que hay otro aspecto del testamento que no se reveló. El pavor corrosivo que ya experimentábamos parecía multiplicarse, y todos los ojos se quedaron fijos en Richard, expectantes y aterrorizados a la vez. La historia que parecíamos estar listos para enfrentar, una vez más, se tornó más complicada. Los secretos no estaban solo enterrados, estaban al borde de salir, más pronto de lo que habíamos imaginado. La habitación se llenó de un silencio tenso, como si cada uno reclamara un instante para procesar la nueva información que acababa de caer sobre nosotros. Apenas lograba asimilar la idea de que Isabel había dejado algo más atrapado en sus letras, un lado oculto que iba más allá de lo que ya sabíamos. ¿Qué podría ser tan importante que requiriera otra reunión?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a marchitar la esperanza que había empezado a florecer. El sudor frío se enroscaba en mi espalda mientras la incertidumbre crecía a cada momento. Ni idea, respondió Richard, su voz aún temblando mientras miraba el teléfono con una expresión de inquietante inquietud. Solo sé que debemos estar preparados para lo que venga. ¿Preparados para qué?, dijo Lucas, frustrado. No podemos simplemente ceder al miedo. Sabemos lo que hay en juego y si esto es un nuevo intento de dividirnos, no podemos permitirlo. Su mano cerrada en un puño parecía ser el reflejo de su corazón, una lucha interna entre el deseo de proteger y el temor a perder. Ana respiró profundamente, su mirada fija en su hermano. Tal vez lo que haya que revelar no sea solo una carga, sino la oportunidad para sanar. Isabel siempre ha querido lo mejor para nosotros, y al menos, deberíamos darle una oportunidad a su última voluntad de unirnos. Las palabras de Ana resonaron en mí, como si una campana hubiera sonado en lo profundo de mi ser. A pesar de la angustia que nos asediaba,
había un hilo de conexión que no podía ignorarse. Una parte de mí sabía que al enfrentar lo que quiera que fuera, había un camino hacia el perdón y la reconciliación, no solo entre nosotros, sino con nuestra propia historia compartida. Richard finalmente se animó a dar un paso al frente. Ok, debemos prepararnos. ¿Qué tal si antes de la reunión, cada uno comparte lo que siente? Puedes hablar sobre tu miedo, la culpa, lo que sea. La única manera de encontrarnos es enfrentando lo que llevamos dentro. ¿Y si lo que llevamos dentro está hecho de desconfianza y dolor? Lucas replicó, su voz grave resonando en la habitación. ¿Qué garantizas que no acabaremos en el mismo caos de siempre? Nadie respondió de inmediato. Los ojos se movieron incómodos, las palabras parecían rehuir las sombras de nuestros recuerdos, pero Ana fue la primera en desafiar el silencio. El caos siempre ha estado presente. Pero si no miramos hacia atrás, nunca veremos lo que estamos dispuestos a construir. A medida que el diálogo continuaba, las barreras empezaron a desvanecerse. Las confesiones comenzaron a surgir como ríos desbordando sus márgenes. Últimamente Lucas compartió sus sentimientos de culpa por no haber estado presente cuando más lo necesitábamos. Siempre pensé que mi papel era ser el fuerte, el que tenía que sostenerlo todo, pero no me di cuenta de que eso me alejó de ustedes dos. Me siento como si hubiese fallado en ser un buen hermano, en lugar de ayudar, los dejé en la oscuridad. Ana, con los ojos brillando, se acercó y dijo, nunca fue una falla. Siempre has estado ahí, de una forma u otra. Es por eso que necesitamos aceptar la realidad de nuestros defectos y avanzar juntos. Mi pecho se llenó de una calidez indescriptible al presenciar cómo los relatos de nuestros miedos se iban entrelazando en la habitación. En medio de la tormenta había un destello de luz. Sin embargo, las palabras de Richard resonaban con un profundo eco. Las decisiones que tomemos ahora definirán nuestro futuro. Fue en ese preciso momento que la puerta se abrió con un crujido, surgiendo la figura de la abogada de Isabel, una mujer enérgica que había trabajado junto a nosotros durante años. Su mirada era seria, y por un instante el peso de lo que representaba pareció aumentar. Lamento la interrupción, pero necesitamos que hablemos ahora. Hay un asunto urgente y delicado que Isabel deseó hubiera sido diferente, dijo, mordiéndose el labio inferior mientras ajustaba sus gafas. ¿Qué es?, preguntó Richard, con una mezcla de firmeza y temor. Hay una cláusula que no estaba clara en él. Testamento, dijo ella. Y que insinúa que pueden haber implicaciones que no pensaron. No se trata solo de demostrar la unión familiar, sino de lo que se revela de cada uno de ustedes durante el proceso de evaluación de este cambio. Las palabras de la abogada cortaron el aire como un cuchillo. Una sensación de incomodidad y confusión se adueñó de nosotros. ¿Implicaciones? ¿Qué tipo de revelaciones? Lucas preguntó, su voz al borde de la desesperación. Pero antes de que la abogada pudiera responder, se escuchó un sonido ensordecedor de un golpe procedente de la cocina, como si algo hubiera caído. Todos nos giramos hacia el lugar de origen, el miedo y la curiosidad pulsando en nuestras venas. La inquietud que había estado creciendo ahora se volvió un grito inminente de desconfianza. Debemos descubrir lo que realmente está sucediendo, dije, sintiendo que nuestra reunión tan esperada ahora podía estar frente a un precipicio. Ya no hay marcha atrás. Las luces parpadearon. La revelación inesperada de lo que seguiría fue inminente y con cada latido, el futuro se amontonaba en el aire. ¿Qué secretos saldrían a la luz y cómo cambiarían nuestras vidas para siempre? La tensión en la habitación se intensificó mientras todos nos dirigíamos hacia la cocina, el silencio de antes convertido en un murmullo inquieto. Algo dentro de mí sabía que lo que encontraríamos ahí iba más allá de lo físico, se trataba de la frágil estructura de nuestra familia, a la que Isabel había dedicado tanto esfuerzo y amor. Al entrar, la escena era caótica. Una estantería había perdido su equilibrio y se había desplomado, esparciendo recipientes y trastos por el suelo. Pero más que eso, sentí que el caos físico reflejaba nuestro propio desorden emocional. Me agaché rápidamente para ayudar a recoger las cosas, mi mente en un torbellino de pensamientos sobre todo lo que había sucedido en esas últimas horas. ¿Qué demonios estaba haciendo esta estantería aquí?, murmuró Lucas mientras se agachaba junto a mí. ¿Qué clase de maldición nos persigue que ni siquiera las cosas pueden permanecer en su lugar? Su tono era de frustración, una mezcla de humor oscuro que escondía su ansiedad. Ana, mientras ayudaba a recoger, levantó la vista y con un brillo en sus ojos dijo, a veces, las cosas se descontrolan, tanto en la vida como en una estantería.
Pero lo importante es cómo reaccionamos. Si nos hundimos en la desesperanza, todo lo que vamos a descubrir solo nos lastimará más. Richard, con el ceño fruncido, se levantó al escucharla. Es fácil decirlo. Pero ¿y si lo que descubrimos hoy es algo que no podemos manejar? La presión de ese testamento puede ser un peso aún mayor que lo que llevamos en nuestros corazones. Terminé de recoger los últimos objetos del suelo y los coloqué sobre la mesa. La abogada aún permanecía en la entrada, su mirada expectante fija sobre nosotros. No quiero parecer fría, pero creo que esto es un buen momento para que se sienten y se preparen para lo que viene. La realidad es que Isabel les dejó más que un legado monetario. En mi interior, una punzada de dolor se mezclaba con la incertidumbre, como un eco que retumbaba sin cesar. Isabel siempre había sido la mediadora, el puente entre nosotros, y ahora su ausencia era asfixiante. Esto no solo se trataba de dinero o bienes, sino de algo mucho más profundo, algo que podía confirmar nuestros miedos más oscuros. ¿Qué tipo de legado?, pregunté, mi voz temblando. Era un momento clave y cada palabra contaba. La abogada respiró hondo. Ella dejó cartas, mensajes para cada uno de ustedes, cosas que quizás nunca se atrevieron a decirse entre sí. El testamento no es solo un asunto financiero, es emocional, espiritual. Siento que su intención era curar más que dividir. Los murmullos en la habitación se apagaron, y el silencio se hizo aún más denso. Las palabras de la abogada eran como un desafío. Me preguntaba si al abrir esos mensajes estaríamos listos para enfrentar lo que verdaderamente significa la familia, para enfrentar la verdad que había sido reprimida por tanto tiempo, y si solo genera más rencor. Más dudas, dijo Lucas, aunque su voz estaba cargada de una curiosidad inquieta. Eso queda en sus manos, respondió la abogada. Isabel creyó que había una posibilidad de redención para ustedes. Y a mí que si lo leen hoy, una vez que cada uno de ustedes haya expuesto su corazón, pueden optar por afrontarlo juntos, o permitir que el miedo los divida para siempre. Después de escuchar esas palabras, miré a mis hermanos. Las lágrimas estaban a punto de derramarse, pero elegí la valentía en lugar de la desesperación. ¿Y si realmente pudiera ser lo que necesitamos? Yo no quiero vivir con más sombras. Lo que hay entre nosotros tiene que salir a la luz. Lucas miró a Ana, con el rostro arrugado en un gesto de indecisión. Pero antes de que pudiera responder, la abogada señaló una pequeña caja que había quedado oculta tras un trasto. Esto es solo el comienzo. Contiene sus cartas, el destino de ese momento nos pesaba sobre las almas, la posibilidad de reencontrar lo que habíamos perdido o de rasgar aún más las costuras de nuestra relación. Miré a cada uno de ellos buscando compromiso. Anhelando que, como dijo Ana, el caos pudiera convertirse en algo constructivo esta vez. Mientras me acercaba a la caja, el pulso latente del miedo y la esperanza competían por dominar mi corazón. Con un movimiento decidido, abrí la tapa y comencé a evaluar el contenido. De pronto una ola de aire fresco inundó la habitación, como si el tiempo realmente pudiera retroceder. Pero al mismo tiempo supe que lo que estaba por venir podría cambiar para siempre el rumbo de nuestras vidas. El bullicio fuera se desdibujó en el fondo, y al sacar las cartas, un grito lejano resonó en mi mente. ¿Estarás listo para escuchar la verdad? Instintivamente me di cuenta de que ninguna de nuestras decisiones podría estar exenta de consecuencias. Las miradas en la habitación se afianzaron en la verdad que se acercaba, y el peso de nuestras decisiones futuras se deslizaba entre nosotros como niebla. Tendríamos que enfrentar los recuerdos que habíamos enterrado y la posibilidad de una vida más unida, o caer en el abismo de lo que no éramos dispuestos a aceptar. Las cartas temblaban en mis manos. ¿Qué historias estaban a punto de ser reveladas? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo. La caja contenía un ramillete de cartas, algunas arrugadas y amarillentas, otras cuidadosamente dobladas, todas con un diseño diferente de sellos y escritura. Tomé la primera en mis manos y la miré con una mezcla de curiosidad y temor. Isabel siempre había tenido una forma única de expresar su amor a través de las palabras, como si cada frase estuviera impregnada de una vida propia. Pero de repente el mero acto de abrir esas cartas se sentía como si estuviera a punto de romper un cristal frágil que había sostenido a nuestra familia. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Ana, su voz temblorosa, pero su mirada decidida. Richard, aún con el ceño fruncido, se acercó un poco más. No estábamos simplemente leyendo las cartas de nuestra madre, estábamos en el umbral de algo más significativo.
Podríamos leerlas en orden, sugerí, sintiendo que esa decisión podría al menos guiarnos en esta travesía emocional. Las manos de Lucas temblaban cuando tomó la primera carta. Se la extendí y mientras la leía en voz alta, el sonido de su voz juntando las palabras me envolvió como un abrazo. Queridos hijos, comenzó Lucas y cada letra parecía vibrar en la sala, trayendo consigo un torbellino de nostalgia y un deseo de conexión. Siempre he creído que las palabras son caminos que nos pueden llevar a entendernos mejor, incluso en los momentos más oscuros. Espero que al leer esto encuentren la fuerza no solo para perdonar lo que ha pasado, sino también para acercarse unos a otros. La vida es corta y las oportunidades pueden desvanecerse. Lucas pausó, incapaz de continuar. Su voz se quebró y de repente todos en la habitación estábamos sentados en un silencio doloroso, sintiendo el peso de esas palabras. La realidad nos abrumaba, no solo habíamos estado distanciados por cuestiones superficiales, sino que nos habíamos permitido crecer puertas adentro, desgastándonos mutuamente en la misma casa, pero en mundos separados. Richard, en un acto de vulnerabilidad inesperada, tomó la siguiente carta que aún estaba en la caja. Déjame leer esto, dijo casi apurado, como si quisiera explorar la valentía que hasta entonces había mantenido oculta. La carta llevaba un mensaje sobre las expectativas y los sueños de Isabel para cada uno de nosotros, sus anhelos de unidad y amor familiar. Mencionó a Richard en particular, el deseo que tenía de que él encontrara su pasión en la música, algo que había estado olvidado entre sus responsabilidades. Sus ojos se encontraron con los nuestros, llenos de lágrimas que amenazaban con caer. Nunca supe que ella seguía creyendo en mí, murmuró, y entre esos muros con pintura desgastada, sentimos como una chispa dejaba entrever la luz nuevamente. Ana, con los labios apretados, recogió otra carta. Me siento lista para esto, dijo con determinación. Esta vez, su voz era firme mientras leía sobre el dolor que había llevado en su corazón, una lucha por ser aceptada tal como era. Isabel había reconocido las inseguridades de Ana, sus esfuerzos por encajar en moldes que a veces pensábamos eran los correctos. Compartió su amor incondicional, pero también las luchas que sentía por nuestra desconexión, y así, cada carta se convertía en un delicado hilo que unía nuestras vidas, desatando nuestros miedos, resentimientos y también esperanzas. Mientras leíamos comenzamos a recordar momentos compartidos, risas perdidas y anhelos olvidados. La sala se transformó, la vulnerabilidad se apoderó de nosotros y, aunque sí, el miedo aún danzaba en el aire, algo nuevo también florecía, un sentido de comunidad. Después de leer, el silencio no era pesado, era reverente, como una promesa no dicha que se hacía más profunda entre nosotros. Aún así, entre las emociones que vibraban, la preocupación aún acechaba. Las palabras de la abogada resonaban en nuestra mente. Pueden optar por afrontarlo juntos, o permitir que el miedo los divida para siempre. En ese momento crucial, el reloj del pared hizo un tic, un recordatorio del tiempo que apenas tuvimos. Miré a mis hermanos, ahora. Mucho más que 3 personas en la misma habitación. Eran mis aliados en una batalla silenciosa, luchando por entender nuestro dolor compartido. ¿Qué haremos después de esto?, pregunté, mi voz llena de una melancólica expectativa. Las cartas habían abierto viejas heridas, y ya no había vuelta atrás. Lucas, con un desenfreno renovado, respondió, no sé, pero no quiero perderme en el miedo otra vez. Quiero enfrentar lo que viene, por Isabel, por nosotros. Ella nos quería juntos. Ana asintió lentamente, su expresión resolutiva. Podría ser la oportunidad que necesitamos para sanar. Cada carta es un paso hacia adelante, y si no podemos, dijo Richard, con la voz apenas un susurro. ¿Y si lo que recibiendo destruye lo poco que nos queda? La pregunta quedó suspendida en el aire como un eco. La incertidumbre envolvió la habitación, pero al mismo tiempo una chispa de unidad se encendía lentamente. Había nuevos comienzos para explorar, incluso entre el dolor. Como un revés de la vida, la respuesta podría estar a unas páginas más adelante. Con manos temblorosas, empecé a sacar otra carta. Esta vez, la sentí vibrar con una energía aún más intensa. Quizá esta sea la clave de todo, dije, y la mirada se intensificaron. Ana tragó saliva. Dispara, dijo ella, y en ese instante comprendí que lo que Isabel había dejado detrás no eran solo palabras, era nuestra oportunidad para reivindicar todo lo que aún podría ser, para afrontar juntos las verdades difíciles que teníamos por delante. Mi corazón latía con fuerza mientras desdoblaba la carta, sabiendo que cada hoja podría cambiar drásticamente el futuro, un futuro en el que tal vez
los lazos familiares pudieran reencauzar el amor que habíamos dado por perdido. La tensión era palpable, lo que estaba por desvelarse podría ser tanto la liberación como la condena de nuestras relaciones, pero a medida que leía, el giro inesperado en el contenido provocó que una mención al pasado, un secreto que nunca habíamos imaginado, se revelara entre las líneas. Queridos hijos, hay algo que siempre he llevado en mi corazón. La carta continuaba con palabras que parecían arrastrar todo el peso de los años acumulados. No porque lo haya buscado, sino porque se me ha impuesto. Mi voz tambaleó mientras intentaba procesar la revelación. Isabel había estado lidiando con algo que nunca imaginamos, su voz se filtraba a través de las páginas como una sombra de sufrimiento que había pasado desapercibida para nosotros. Lucas me miraba con los ojos entrecerrados, como si intentara adivinar lo que decía el papel en mis manos. ¿Qué dice?, preguntó con un leve hilo de temor. Hablaba sobre una herencia, articulé con esfuerzo, sintiéndome como si me estuviera escabullendo por algún oscuro laberinto emocional. Al parecer hay bienes y dinero que no nos ha mencionado, pero también hay condiciones. Richard se encogió, su expresión se tornó confusa. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? Dice que hay decisiones que debemos tomar juntos y que la herencia no solo está destinada a nosotros, sino también a alguna causa que ella consideraba importante, respondí, sintiendo que el aire se tornaba espeso. Mientras leía el sentido de justicia, de lo que era correcto, parecía tambalearse. No podía evitar sentir un cosquilleo de indignación. Se siente como si tratara de controlar nuestro futuro incluso después de muerta. Ana, normalmente tan cercana a levantar los ánimos, ahora parecía palidecer ante la idea de cualquier control externo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Nos está dejando como herederos, pero a la vez atándonos a algo que no elegimos? Su voz se alzaba, pero había una esencia de tristeza en sus palabras que la golpeaba como una ola desbordante. Richard tomó la carta de mis manos. Tal vez está tratando de guiarnos hacia algo más que lo material. Quizá en su mente la herencia pueda ser una forma de sanación. Su voz, a pesar de su incertidumbre, carecía de la típica rabia que habíamos llegado a asociar entre nosotros. Las palabras de Richard flotaban en el aire, y por un momento, un rayo de esperanza asomó en medio del caos. Isabel había querido que nos enfrentáramos a algo más grande que nosotros mismos, pero la idea de que el dinero, que típicamente puede fomentar la avaricia y la discordia, fuera un puente hacia la unidad parecía extremadamente irónica. Lo que está claro es que no podemos seguir actuando como hasta ahora, propuse, mi adrenalina fluyendo. Si hay algo en juego aquí, debemos escucharlo, pero también tenemos que aclarar cómo nos sentimos ante todo esto. No podemos permitir que lo que nos dejó nos divida más. Una sensación de incomodidad se intensificaba mientras hablábamos. La perspectiva de evaluar nuestra relación no solo con la herencia, sino entre nosotros, lo que habíamos sido y lo que éramos, introducía una nueva dosis de vulnerabilidad. La carga de la verdad familiar se tornaba un poco más pesada, el reloj de la sala marcaba la hora en un rito hipnótico, y la atmósfera se volvió cargada de tensiones no resueltas. ¿Qué es lo que realmente queremos?, pregunté lanzando la pregunta al aire como un desafío. Ana respiró profundamente, su mirada fija en el suelo. Yo quiero entender a mamá, no solo a través de lo que dejó, sino como yo también puedo sanar de esto. Más que el dinero, quiero saber si lo que hacíamos estaba bien o no. Había un anhelo por romper cadenas de crítica propia en su voz. Quizá es nuestro turno de definir cómo queremos que sea nuestra relación, para ser lo que ella siempre soñó, añadió Lucas con una determinación palpable. Tal vez debamos enfrentarnos a estos desafíos, lejos de la lluvia de rencor y decepciones pasadas. El embrollo alcanzó su punto clímax cuando, al abrir la siguiente carta, un inesperado giro nos enfrentó a una verdad aún más desgarradora. Hijos, he querido que sepáis que no todo fue perfecto entre su padre y yo. Nuestras decisiones podrían haber afectado el amor que he tratado de cultivar en cada uno de ustedes. Hay secretos que he guardado que han moldeado las vidas que hemos llevado. Las palabras se deslizaban entre mis dedos con un sentido traicionero. El temor comenzó a agolparse en nuestros corazones mientras la revelación de Isabel nos llevaba a cuestionar la esencia misma de lo que habíamos conocido. Un secreto vinculado al dinero, a promesas rotas y la dolorosa realidad de que jamás nos habíamos enterado del todo de los sacrificios que había hecho. ¿Qué más había escondido?, me pregunté a mí mismo en un susurro rasgado. Ana cerró los ojos, asintiendo lentamente. Si esto es verdad, es un abismo del que apenas comenzamos a aprender.
Podremos salir de aquí juntos, o estos secretos nos llevarán hacia el fondo, y en ese instante de incertidumbre, mientras nos mirábamos unos a otros, la más oscura de las sombras se cernió sobre nosotros. Lo que habíamos empezado a descubrir apenas comenzaba a arañar la superficie de un dolor mayor, un mundo oculto en el que era posible que nunca pudiéramos regresar a la ingenuidad de una familia unida. El aire en la habitación estaba cargado de emociones. Cada una de las cartas ocupaba un manto sobre nosotros, un recordatorio de que nuestra historia no era solo la suma de lo que habíamos vivido, sino también de lo que habíamos escondido. Las palabras de Isabel eran como tentáculos que tiraban de nosotros hacia el abismo del pasado, y esa conexión que creía perdida parecía tambalearse ante lo que se avecinaba. Sentí que las lágrimas adquirían un amplio espacio, abriéndose como ríos bajo el peso de tantas verdades ocultas. Introduje mi mirada profundamente en la mirada de Ana y Lucas, buscando respuestas, pero encontré solo confusión y miedo. La revelación de lo que no sabíamos sobre nuestra madre nos estrujaba el corazón, y discutíamos entre nosotros sobre lo que ella había intentado hacer. ¿Cuánto más ocultó?, preguntó Lucas con una voz quebrada, una mezcla de shock y empatía. Todo este tiempo la creímos perfecta, pensábamos que su amor era suficiente. Su voz se apagó y su cabeza cayó entre sus manos, revelando la batalla que se libraba en su interior. No era perfecta, susurré, consciente de que no éramos solo nosotros los que habíamos sufrido. Pero no debemos permitir que lo que nos ha revelado la destruyamos. Ella quiso que enfrentáramos estas verdades juntos. Mis palabras eran un intento de solidificar nuestro lazo, ese mismo lazo que Isabel había intentado fortalecer desde su partida. Ana se secó las lágrimas, su mirada intensa. Quizás esta es nuestra oportunidad de enfrentar lo que nos ha separado, todo lo que hemos hecho los unos a los otros por el miedo. No requiere más secretos. Su voz temblaba, pero había un brillo de esperanza en su interior, como una flor que lucha por abrirse entre las piedras. Por un momento, todo pareció cobrar más sentido. Isabel no nos había dejado solo dinero, no era solo una carga. Era una forma de guiarnos hacia un entendimiento mutuo, hacia la verdadera unión que habíamos olvidado. Desplegué la carta siguiente, mis manos temblaban al abrirla. Esta vez, la caligrafía era más fluida, más intensa. Queridos hijos, el amor no se trata de la ausencia de problemas, sino de cómo elegimos enfrentarlos. Siempre habrá sombras, pero en cada sombra hay una luz, y eso es lo que quiero que encuentren. Cada palabra de Isabel era como un faro en la oscuridad, recordándonos que las imperfecciones son parte de nuestra humanidad compartida. Mientras leía, noté cómo las tensiones comenzaban a disiparse, la energía en la habitación vibraba al compás de nuestro intento por abrazar la verdad. ¿Es posible?, me pregunté a mí misma. ¿Podría esta experiencia dolorosa ser el fundamento de una nueva relación? Este camino no será fácil, murmuré, dejando que las palabras fluyeran con fuerza. Pero si trabajamos juntos, podremos sanar lo que está roto. Si ella creyó que era posible para nosotros, entonces debemos intentar honrarlo. Esta herencia no es solo sobre propiedades, es sobre nosotros. Ella los dejó a ustedes por una razón. Una razón mucho más grande. Lucas me miró, los ojos llenos de incomodidad, pero también un destello de aceptación. Los sentimientos abrumadores comenzaron a brotar como ríos limpios, arrastrando la basura de lo no dicho. Estoy dispuesto a intentar, dijo, su voz sinceramente rota. Para finalmente ser el hermano que ustedes merecen. Ana, con un ligero temblor en los labios, corroboró. No estamos solos en esto. Podemos enfrentar el dolor como lo hicimos los tres juntos. Seremos más que las sombras que dejaron nuestros pasados. Era como si una luz brillante comenzara a atravesar el oscuro túnel en el que habíamos estado encerrados durante tanto tiempo. Sentí como en un instante cada uno de nosotros respiraba un poco más a fondo, como si hubiéramos estado conteniendo la respiración. Mientras continuábamos leyendo, las cartas nos guiaban hacia el dolor, el arrepentimiento y la aceptación. Abriendo viejas heridas, un torrente de emociones que teníamos enterradas se desplegaban, una mezcla de sufrimiento y amor que comenzaba a resignificarse. Finalmente alcanzamos la última carta. Con la voz entrecortada, saboreé las palabras, evocando cada trozo de verdad que nos había sido negado. En ese momento supe que habíamos recorrido un camino significativo. Y así, mis amados, aun en la oscuridad, yo creo en ustedes. Siempre lo he hecho. Aprendan la fuerza que reside no solo en la familia, sino en el amor. Lo que legué es un reflejo de lo que ustedes decidan construir.
Siempre hay una luz al final del camino. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, rompiendo el silencio tenso. Sentí que la piedra que llevábamos cargando había comenzado a cambiar. SY completamente considera el dolor como un camino hacia la sanación. Nos miramos entre nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, un brillo de unidad nos unió. Quizás no haya pasado sin cicatrices, murmuré. Pero tal vez esas cicatrices sean lo que hacen que esta familia sea real y fuerte. La luz de la habitación estaba iluminando cada rincón, y de repente, lo cotidiano se volvió extraordinario. Lo que Isabel había dejado no era solo una herencia, era una oportunidad para el renacer. Una herencia de amor, de sanación y de redención. Examinar nuestras heridas sería nuestro camino para convertir el dolor del pasado en una promesa de esperanza. Tomé las manos de mis hermanos y uní nuestros corazones. Hoy vamos a decidir no permitir que lo que nos unió se convierta en lo que nos divida. Comencemos a escribir nuestra propia historia. Varios susurros surgieron. Las sombras comenzaron a disiparse, los vínculos de amor se entrelazaron, y tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado el camino de regreso hacia casa. Y en ese instante comprendí que los lazos familiares no pueden ser rotos por las sombras del pasado, siempre encontrarán la luz. Cuando lo hacen, se convierten en un hogar donde ni el tiempo ni las circunstancias pueden jamás separarlos.